Mi nombre es Bertelena Luján Uranga, soy originaria de Chihuahua, pero tengo ya pues más de la mitad de mi vida aquí en la Ciudad de México. Mi esposo Arturo Alcalde, que es abogado laboralista, y tengo dos hijas, Luisa María, Berta María, las dos de apellido Alcalde Luján. Soy contadora pública, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y tengo pues en el movimiento muchos años. Más o menos mi historia política se podría resumir en una primera parte en el movimiento estudiantil mientras estuve en la universidad. Después me incorporé a una organización social llamada Frente Auténtico del Trabajo, el FAT, una organización nacional de trabajadores, obreros, campesinos, cooperativistas, y por mi carrera estudié para contador público. Estuve apoyando pues, en distintas tareas derivadas de mi profesión, desde apoyo a cooperativas, cajas de ahorro, empresas autogestivas, en fin, ese fue como mi terreno. En el año 2000, el licenciado López Obrador me invitó a participar en su gobierno en la Contraloría General de la Ciudad de México, al frente de la cual estuve durante 6 años, y posteriormente, estamos hablando del 2006, ahí cuando se cometió el primer fraude electoral en contra del licenciado López Obrador, me incorporé primero al gobierno legítimo como secretaria de Trabajo, y después estuve encargada de trabajos en distintas entidades, pero me clavé más de manera más amplia en mi estado, en el estado de Chihuahua. A mí me encargaron en el estado de Chihuahua para construir el Movimiento de Regeneración Nacional, así que estuve por allá desde el 2007 hasta que se constituye Morena, primero como movimiento, después como partido político en el 2014. En esa fecha entré a formar parte del primer Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la Secretaría General, y posteriormente, o sea, 3 años después, me incorporé ya como presidenta del Consejo Nacional de Morena. Entonces, vamos a decir que ya mi militancia política está en la construcción del movimiento, y después, pues en algunas posiciones de responsabilidad en Morena. Estuve al frente del Consejo Nacional hasta 2022. Hubo ya cambio, ya a mí me tocaba salir desde hacía rato, pero se fue posponiendo esto, y bueno, a fines del año pasado salí de esta posición y hoy estoy en otro trabajo, acá con un trabajo más social, cerca de niños y niñas, en situación de riesgo, y bueno, pues estoy muy contenta. Sigo en Morena, evidentemente. Hoy formo parte del equipo que va a coordinar la construcción del proyecto alternativo, el que fuera proyecto alternativo y que hoy es proyecto de gobierno del país, y bueno, voy a trabajar en el tema laboral. Creo yo que cualquier tipo de elección debe conllevar como compromisos y planteamientos de las y los candidatos para que la gente sepa pues, qué es lo que le están ofreciendo, proponiendo, y tener una posición frente a eso. Como que las campañas políticas de diferente tipo luego se centran en las personas, si son conocidas o no, se hicieron esto o no, pero en particular creo que la ciudadanía debiera preguntarles, bueno, ¿y tú qué propones?
¿Y tú qué has hecho y cómo sé si lo que propones realmente lo vas a cumplir? ¿Cuál es tu antecedente, ¿no?, de responsabilidad frente a la ciudadanía? Y en el caso de Morena, tanto del movimiento como del principal líder, Andrés Manuel López Obrador, se ha venido insistiendo mucho en construir un proyecto de país que tenga que ver con la vida económica, política, social, de todo tipo, seguridad, en fin, para que por un lado se puedan abordar los problemas principales que tiene el país, en qué situación están esos problemas, qué se ha hecho para resolverlos y qué sigue, qué es lo que ofrecemos para seguir atendiendo pues estos huecos, estas situaciones de necesidad, de riesgo, etcétera, que existen en la realidad mexicana. Entonces, Morena, repito, desde un principio y con el liderazgo de Andrés Manuel, que tiene además nuestro presidente pues una serie de planteamientos que hablan del proyecto, pues tiene más de 15 libros escritos y la mayor parte tienen que ver con el diagnóstico de la situación y con las posibles salidas a los problemas. Entonces en Morena, pues en ese mismo rumbo, en ese mismo camino, desde 2014 iniciamos un trabajo de construcción de propuestas, etcétera. Hoy, frente a la elección del 2024, pues estamos hablando de la continuidad de un proyecto que se puso a andar a partir de 2018 y que tiene que ver pues con una propuesta, ¿no?, de cambios profundos, no solamente en la vida política del país, sino incluso se está planteando cambios en la conciencia de la gente, en la forma de hacer política, en la incorporación de sectores que tradicionalmente habían estado fuera de las decisiones políticas, de la participación en la política. Hoy hablamos de mujeres, de jóvenes, en fin, de sectores diferentes que pueden ser incluidos en sus necesidades, en sus propuestas, y de ahí viene esta idea de construir el proyecto de la 4T hacia 2024-2030 con la participación de la gente. Se trata de que el proyecto que Morena presente a la ciudadanía en el momento de las elecciones o en cualquier momento recoja realmente el sentir, la propuesta de la gente de abajo. ¿Qué piensan, por ejemplo, en este momento los campesinos sobre la política que se ha seguido en el campo, el programa de Sembrando Vida? ¿Qué piensan los campesinos sobre eso? ¿Es bueno, no es bueno? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué proponen? Y así como los campesinos, pues el sector indígena, las mujeres, así en algo tan amplio como eso, los obreros, ¿no? ¿Qué piensan los obreros? ¿Cómo ven los programas de apoyo? Sobre todo, ¿cómo ven el cambio de régimen laboral que hemos venido viviendo, que hemos venido teniendo en la realidad mexicana, pues desde hace 4 o 5 años? Tenemos 5 años de cuarta transformación y este proyecto se tiene que plantear qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué falta por hacer y cómo nos proyectamos en el mediano y largo plazo. Y esto, hacerlo a partir de lo que la gente dice, piensa, siente, propone, para que realmente sea un proyecto pues que tenga que ver con el apoyo social, para que en el momento en que sigamos en el mismo rumbo, se cuente con el apoyo de los de abajo, del apoyo de la gente y también de los del medio y de los de arriba,
Hablo de los de abajo pues porque son la mayoría y la que luego más problemas tiene. Hay distintos elementos de participación que se están creando a partir del trabajo del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, también del Partido Morena, y que tienen que ver con la realización de foros, con la participación de la gente, de conferencias, de espacios de discusión que pueden ser pues de lo más diverso y amplio posible. Este ejercicio de participación ciudadana, de participación social, pues está a cargo sobre todo de Morena, y creo que hay que ponerle todo el empeño para que realmente la consulta sea algo real, no ficticio, no que llamamos a la gente a ver qué opina si lo dejamos su opinión ahí, sino todo lo contrario, que sea un ejercicio democrático en donde la gente presente propuestas y estas propuestas las podamos poner pues en un esbozo, en un ejercicio de construcción del proyecto de la 4T que después pueda ser asumido por quienes van a encabezar la elección y después las posiciones en el gobierno mexicano. En el caso particular de lo laboral, lo sindical, yo quiero decir que este sexenio ha sido realmente de cambios profundos, impresionantes, en donde se ha retomado la necesidad de la democratización de los sindicatos y de una reforma laboral que realmente tome en cuenta al trabajador como el propietario de sus organizaciones. Hay una serie de cambios que tienen que ver pues con hacer a un lado al charrismo sindical, el control de los trabajadores por parte de mafias, ¿verdad? De mafias, de líderes sindicales, pero fundamentalmente estamos hablando de una reforma que se echó a andar desde 2019, en donde, por un lado, la justicia laboral pasa del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Los encargados ya de impartir justicia laboral es el Poder Judicial, jueces, magistrados, etcétera, que están en este tema, en esta labor. Y por otro lado, pues el asegurar que haya sindicatos de veras, acabar con el contratismo de protección, que son contratos firmados a espaldas de los trabajadores entre líderes corruptos y empresarios, acabar con esto, y una serie de lacras, por ejemplo, el outsourcing, esta confusión sobre quién es el patrón, si el que me paga o para quién trabajo. Hay también una serie de lineamientos que que pretenden eliminar esta figura de simulación, etcétera. Y también decir que en materia laboral, pues creo que debe continuar una política de recuperación salarial y de recuperación y ampliación de derechos laborales. Hablo de la seguridad social, hablo de los salarios no solamente mínimos, sino contractuales, que se han venido incrementando en estos últimos 5 años, año tras año, y que es la vía no solamente pues, para atender el derecho de los trabajadores a vivir dignamente y a tener un salario digno, sino también para crear condiciones en el país de fortalecimiento del mercado interno, ¿verdad? Y que, bueno, pues que sea como este círculo virtuoso en que me pagas más, yo gasto más, la economía se mueve, etcétera, etcétera, ¿no? Quinquenio también tiene que ver con el incremento, por ejemplo, de prestaciones como el haber aumentado al doble los días de vacaciones y el pago de vacaciones,
También se ha retomado la prestación que tiene que ver con reparto de utilidades, que ya era algo como que lo habían puesto en el cajón los empresarios, ¿no? La gente, pues los empleadores, y que hoy se retoma como para que sea un derecho que se cumpla y que no sea letra muerta en la ley. Entonces, todos estos avances que hemos tenido en materia laboral, sindical, de derechos, etcétera, pues deben tener una continuidad porque ese es el camino. Finalmente es un camino que tiene que ver con enfrentar las desigualdades con políticas concretas que apoyan a los que laboran, pero también a aquellos que tienen un trabajo, y esto me parece también importante del proyecto, un trabajo informal, ¿no? Que requiere también de protecciones, desde la seguridad social, ¿verdad? Desde el tema de la salud, etcétera, y el tema también, pues, de la protección de derechos, aun cuando se trate de trabajo informal. Por ejemplo, es un punto que yo creo que vamos a tener que abordar de manera como muy proyectiva, porque pues es uno de los temas que se han quedado un tanto rezagados hasta ahora, y creo que en lo que viene por delante, este sector tiene que ser como muy apreciado y ver de qué manera pues se van atendiendo sus distintas necesidades. Creo yo que la política social del gobierno actual, que tiene que ver, por ejemplo, con salud y seguridad social, pues está tratando de incluir a toda esta población que no participa en los institutos de seguridad pública, de salud pública. Creo también que todo este sector pues va a tener pues, que gozar pues de una posibilidad, por ejemplo, de jubilación o de pensión después de terminar su vida laboral, ¿no? Cosa que en este momento, por ejemplo, no ocurre. Entonces, crear formas de cotización, en fin, a la medida de las posibilidades de cada quien, pero de forma de que cada persona en este país tenga ese derecho, que cuando ya pues ya estoy viejo o vieja, tenga la posibilidad de una pensión, una jubilación digna. A propósito de lo que hizo o ha hecho el neoliberalismo en nuestro país y en casi todos los países del mundo, pues hay que decir que vivimos décadas de precarización laboral, de precarización salarial y de construcción de una gran desigualdad social, económica. En el caso de México, bueno, vivimos más de 30 años, 35 años, desde de la Madrid, Zedillo, y antes de Zedillo, Salinas y su familia, su grupo, en fin, que finalmente llevaron a cabo una política de depredación social, de manera de que lograron pues, que se tuvieran en México los salarios de los más bajos del mundo, con el pretexto de que si eran inflacionarios los incrementos salariales, etcétera, pues se detuvo, se mantuvo, se contuvo el salario en niveles pero muy, muy abajo, y sin embargo, pues las ganancias, ¿no? Y el avance de los oligarcas, de los grupos más ricos del país, pues fue también una realidad. Mientras teníamos un pueblo cada vez más pobre y realmente la mayoría del pueblo, por otro lado, una élite cada vez más rica. Simplemente en el tiempo de Salinas de Gortari, ¿cuántos ricos mexicanos, millonarios mexicanos se inscribieron en la lista de Forbes como de los más ricos del mundo? Bueno, aquí tuvimos por muchos años al más rico del mundo, un mexicano. Entonces, esta desigualdad social finalmente respondió a un proyecto de nación, a un proyecto de país
que con el pretexto de inscribirse en la globalidad, lo que hizo fue adoptar unas políticas pues, que crearon esta situación que estamos viviendo ahora. Y si a eso le aunamos las políticas de privatización del patrimonio nacional, de los bienes nacionales, de la energía eléctrica, del petróleo, de los ferrocarriles, de las líneas aéreas, de los bancos, etcétera, 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 pues con esto se completó el esquema, ¿verdad? La economía para los ricos, las ganancias para esta élite y los costos del neoliberalismo, de pobreza, de miseria, de falta, de ausencia de derechos, pues fue lo que se construyó. Entonces, después de estos 30 y tantos años con estas políticas, hablar hoy de transformación, de cambio de régimen, de revolución económica, social, política, de lo que estamos hablando es de rescatar el país para los mexicanos. México para las y los mexicanos, para todos, no para un grupito, no para una élite. Por todo esto que estamos comentando sobre la cuestión del neoliberalismo, pues simplemente hay que plantearnos qué queremos para futuro. Regresar al pasado, regresar a esto que estamos comentando, a la depredación social, y además al incremento de la inseguridad, porque eso también está ahí de por medio, desde los jóvenes que son enganchados por la delincuencia organizada, que no tienen posibilidades o no tenían posibilidades, y un nuevo panorama en donde a los jóvenes se les abren oportunidades de estudio, de trabajo, en donde, como decíamos en el tema laboral, hemos tenido incrementos salariales, hemos tenido reformas que fortalecen las organizaciones de los trabajadores, en fin. Y si hablamos de las mujeres y si hablamos de los indígenas, vamos a hablar también de panoramas totalmente distintos en donde se cambió ahora sí que el interés de pocos por el interés de muchos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Esto? ¿La continuidad de esto que nos ha dado derechos, que nos ha dado posibilidad de vida más digna, o volver al pasado? Esa es la disyuntiva, eso es lo que se va a elegir y lo que vamos a tener a partir del 2024, con la elección federal, la elección en los estados, en fin, el cambio de los poderes legislativos, federal y lo local. Esa es la cuestión. ¿Qué queremos? Que estos 5 años continúen, ¿no? A partir de las necesidades y de lo que el proyecto recoja, con esta proyección de tratar de hacer lo que no hemos hecho, mejorar lo que hemos hecho, en fin, o bien volver a los tiempos de Salinas, de Zedillo, de Peña Nieto, de Fox, de Calderón, ¿no? Esa es la cuestión. Si hablamos particularmente del tema de seguridad, pues cómo vamos a comparar la situación actual con la pasada, ¿no? Cuando el jefe de las policías y de la seguridad de Calderón está hoy en una cárcel de Estados Unidos, precisamente acusado de ser de los líderes de los cárteles delincuenciales en México, ¿no? Entonces, ¿queremos eso? García Luna, otra vez Calderón, el loco de Fox, ¿no? Que la verdad que hizo con la riqueza petrolera que tuvimos durante su sexenio, ¿qué pasó con todos esos recursos? ¿Qué pasó con la refinería que iba a construir Calderón? Bueno, pues todo eso son los saldos que nos dejan los años pasados, ¿verdad? Tenemos 5 años de cambio de régimen, de cambio de sistema, y se trata de proyectar ese cambio a futuro.
no lo anterior, vámonos a futuro. Y ahí los jóvenes y las mujeres y los sectores que han sido incluidos hoy en las políticas públicas creo que van a decidir por que sigamos por este camino. A propósito del proyecto, este ejercicio que vamos a hacer para elaborar y nutrir al proyecto de la 4T que va a ser presentado, ¿verdad?, como la propuesta de Morena rumbo del 24 hacia adelante y a los candidatos y candidatas. Yo quiero decir que es importantísima la participación de todos y todas. Obviamente de los y las compañeras de Morena, ¿verdad?, que son tan activos, tan pensantes, tan propositivos, o sea, que la gente de Morena no deje de participar, pero que seamos capaces también de jalar al resto de la ciudadanía. O sea, invitar a los distintos sectores, a las personas a contribuir en la construcción de este proyecto. Luego no nos quejemos, como decimos, nos quejamos, pero nunca proponemos. Entonces, si hay problemas de urbanismo y de inseguridad de esto, participemos para decir cuáles son las salidas, cuáles son las propuestas. La verdad es que en México hay miles de personas que tienen propuestas, gente que sabe desde de la industria energética y que tiene muchas ideas sobre la energía nuclear y estas propuestas alternativas, hasta pues, los mismos jóvenes ya conocieron el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. A ver, que esos jóvenes que estuvieron en este programa durante estos 5 años, que nos digan qué le falta al programa, lo mantenemos, lo cambiamos, en fin, las mujeres, ¿verdad? Ahora que estamos tan protagónicas y tan participativas en la política, que digamos qué hace falta para fortalecer las políticas de género, para enfrentar la desigualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres tenemos que estar ahí. Y ahora sí, que el que no habla, Dios no lo oye. Entonces es momento de hablar, es momento de pensar, de reflexionar, de hablar y de participar en esta pues extraordinaria experiencia que creo que nos va a ayudar muchísimo para ver qué sigue en nuestro país.